Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y bueno, pues transcurren las navidades, van sucediendo cosas, nos vamos viendo con la familia, vamos jugando un montón de juegos y pensamos, bueno, las navidades serán un poco más tranquilas en lanzamientos, ¿no? Pero van apareciendo cositas y de la mano de Zacatrus pues aparece este Mala Suerte. Uno de los últimos juegos del año, uno de los juegos que aparecen en las navidades, la verdad es que es un juego muy indicado para estas fechas, porque es un juego de cartas muy sencillo, con el que seguramente se va a poder divertir toda la familia, pero con el que también se va a poder jugar con amigos y con amigos de todo tipo y condición, es decir, amigos que tengan más o menos experiencia en los juegos de mesa, que les gusten juegos de un tipo, que les gusten juegos de otros, porque al final los juegos de cartas y juegos del tipo como este Mala Suerte, la verdad es que pueden enganchar a cualquier tipo de jugador y a cualquier tipo de persona, por edad y por afinidad con diferentes tipos de juegos de mesa. Incluso, aunque se juegue poco a juegos de mesa, es fácil enganchar con un juego del corte que tiene pues este Mala Suerte de Zacatrus. Es un juego pequeño, de pequeño formato, lo podéis llevar en un bolsillo y sin embargo da mucho juego, nunca mejor dicho. Si vemos la trasera de la caja, aunque aquí el gato nos aparece al revés, la caja está bien colocada. Vemos que es un juego de 2 a 6 jugadores que, bueno, a partir de 10 años y con partidas, la verdad es que breves. Pueden ser partidas de 10 minutos, partidas de un cuarto de hora. Buscar la buena suerte es lo natural, pero no siempre es así. En este juego se invierte este principio universal y ganará quien tenga más mala suerte. Hay que evitar los tréboles de 4 hojas que normalmente buscaríamos, pues en este juego hay que escapar de ellos y conseguir ser la persona más desdichada del juego. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, este juego de Zacatrus que pues sale en estos últimos días del año, creado por Nico Cardona. Pues ya veis con esta pinta que tiene en esta caja tan pequeña y arte de Tomás Hijo. Bueno, pues aquí vamos a ver el contenido que también es pequeño como el tamaño de la caja, pero bueno, suficiente para unas sobremesas divertidas, unas tardes entretenidas. Tenemos esta herradura retorcida de madera que va a marcar un poco la dirección del juego en el sentido de las hojas del reloj o en el sentido contrario, porque esta herradura se podrá voltear por acciones del juego y marcará un cambio en el sentido en el que los jugadores van realizando sus turnos a lo largo de la partida. El reglamento que también es pequeño, pero suficiente para comprender cómo se puede desarrollar un juego de este tipo. Aquí nos explica básicamente el funcionamiento y por el otro lado nos explica en qué consiste la acción o la habilidad de cada una de las cartas que nos vamos a encontrar en este Mala Suerte. De todas maneras, los hasta 6 jugadores que pueden participar en el juego van a contar con estas cartas de ayuda interesantes. Curioso, estas cartas de ayuda, como yo también pensaba al principio, no penséis que nos aportan lo que hace cada una de las cartas, porque no es necesario, lo vamos a ver ahora. Es un juego tan sencillo y tan fácil de poder introducir a cualquier persona y de empezar a jugar desde el minuto 1, porque el propio juego se explica a sí mismo. Y de hecho las cartas de ayuda, que como veis son de una sola cara, lo que explican realmente son las 3 posibles acciones que vamos a poder realizar en nuestro turno. 2 de ellas son opcionales y una es obligatoria. Y después nos da una muestra para aclararnos lo que nos explica cómo se ubican las cartas, los mazos, los descartes en la mesa entre la zona de juego general y la zona de juego de los distintos jugadores. Y esto es lo que contienen las cartas de ayuda. No indican por qué unas cartas hacen una cosa y otras cartas hacen otra cosa. No es necesario, porque las propias cartas se explican. Vamos a coger, por ejemplo, las cartas de los cuervos y que son un ejemplo para el resto de las cartas. Todas las cartas traen 6 copias y traen 2 copias en cada uno de los 3 colores que están presentes en el juego, el azul, el rojo y el amarillo. Aquí por tanto tenemos las 6 cartas de cuervo en esos colores. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos las cartas en nuestra mano, que nuestra mano está oculta al resto de jugadores, sí que los otros jugadores van a saber de qué color son las cartas que tenemos. No van a saber, lógicamente, qué cartas tenemos, pero sí de qué color son las cartas que tenemos. Y esto va a tener su interés a lo largo de la partida. No es un juego de bazas, es un juego de cartas, pero no es un juego de bazas. Es un juego en el que vamos a intentar
intervenir en el número de cartas de nuestra mano y en el número de cartas de los otros jugadores para que se pueda provocar el final de la partida y nosotros salgamos airosos. Porque en este juego sí que es un juego de eliminación en el que los jugadores van a ser eliminados de la partida hasta que al final solo queden 2 jugadores y uno de ellos gane definitivamente la partida. ¿Por qué? Porque si vemos el manual nos recuerda que un jugador puede ser eliminado cuando tiene en su zona de juego un trébol, cuando ha jugado un trébol o alguien ha jugado en su zona de juego un trébol, veremos que eso va a poder ocurrir. Y también cuando te quedas sin cartas en la mano. Hay ciertos juegos en los que es bueno quedarse sin cartas en la mano, eso te puede llevar a ganar el juego. En este no, en este vamos al revés. Si te quedas sin cartas en la mano, serás eliminado. Y si algún trébol acaba en tu zona de juego, también serás eliminado. ¿Solo puede quedar uno? Bueno, pues el que tenga mala suerte. Quizás será buena suerte al final porque has conseguido ganar la partida. Como decía, tendríamos en cada tipo de carta. Viene 6 unidades de esa carta, 2 en cada uno de los colores. Y, como decía, lo bueno del juego es que cada carta se explica a sí misma. Por ejemplo, la carta de los cuervos nos permite robar una carta a la siguiente persona, en el orden de turno que tengamos, que ya sabéis que puede ser en el sentido de las agujas del reloj, o también puede ser en el sentido contrario, tendremos que estar atentos a la posición de la flecha. Roba una carta a la siguiente persona y esta te roba una carta de un color distinto a la que le has robado. Recordar que van a saber el color de nuestras cartas. En este juego lo que sí que vamos a poder es hablar, no es un juego en el que tengamos que estar en silencio, como también ocurre en otros juegos, pero es que aparte es interesante hablar porque vamos a poder hablar sobre nuestras cartas, sobre las cartas de los demás, porque hay que tener en cuenta que nosotros vamos a robar, vamos a ser robados en cartas de nuestra mano y, por lo tanto, evidentemente sabemos cuáles son nuestras cartas, pero también vamos a saber qué cartas van a tener algunos de nuestros oponentes porque algunas nos las habrán robado. Y también en ocasiones nosotros vamos a poder dejar cartas en la parte superior del mazo. Así que vamos a conocer qué carta hemos dejado, lógicamente, y también pues vamos a saber quién se la lleva, porque se van a poder robar cartas del mazo, ahora lo veremos. Y como os decía, durante la partida puede ser importante hablar, porque el juego nos permite hablar sobre nuestras cartas, nos permite hablar sobre las cartas de los demás, pero el juego no permite mostrar cartas, salvo cuando alguien juega una carta. Aparte de ese momento de al jugar una carta o al descartar una carta en nuestra zona de juego, en la zona de juego de alguno de nuestros rivales, no podemos mostrar cartas por otro motivo, pero sí podemos hablar de ellas. Y podemos hablar de ellas para decir la verdad o para mentir. Podemos decir que alguien nos ha robado un trébol o que hemos dejado un trébol sobre el mazo central. Bueno, podremos decir la verdad, podremos mentir. La gente empezará a tener dudas, sospechas sobre nuestras cartas y las cartas de los demás. Podemos malmeter en el juego. O podemos decir la verdad, a ver si piensan que mentimos y al final pues sale todo eso en su contra. Bueno, eso es un juego en el que habrá gente que hable más, que hable menos, pero decir la verdad y mentir puede ser muy interesante en este juego y puede dar más juego al juego y más vida al juego. Bueno, pues es una parte interesante de este mala suerte. Como decimos, un montón de cartas. Vamos a explicar muy brevemente, porque es muy sencillo, cómo es la mecánica del juego y luego hablaremos más de algunas cartas en concreto para que, bueno, tengáis una idea de qué os puede aportar este mala suerte. Es un juego sencillo, rápido, divertido, entretenido y que yo digo que os puede funcionar con un perfil muy variado de aficionados a los juegos de mesa o de no aficionados a los que queréis introducir, porque este mala suerte también puede servir para eso. Vamos a conocer un poquito la mecánica principal de este juego. Bien, y tenemos lo básico, tenemos nuestra caja de mala suerte, tenemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, jugamos la partida, cada jugador tendrá una carta de ayuda, la herradura de la suerte o de la mala suerte empezará en su disposición marcando el sentido de las agujas del reloj. Y a cada jugador le daremos 4, 5 y hasta 6 cartas. Le daremos 6 cartas y tendremos un mazo central de robo. Bueno, ¿en qué consiste el juego? Pues nos lo dice nuestras acciones de turno. Sabemos que nuestro objetivo es no ser eliminados. Que somos eliminados si en nuestra zona de juego se juega un trébol de 4 hojas y que somos eliminados si nos quedamos sin cartas. Por lo tanto, tenemos que evitar esas dos situaciones. En nuestro turno, 3 acciones, 2 opcionales o voluntarias, una obligatoria.
Empezamos por la primera. La primera es una acción opcional y sería robar una carta del mazo principal a nuestra mano. Empezamos con 6, así podríamos tener 7. Nuestros oponentes siempre van a ver los colores de nuestras cartas. Esta opción del turno, de nuestro turno, la primera, como digo, es opcional. Bueno, nunca está de más tener cartas en la mano, saber que si perdemos todas las cartas desaparecemos de la partida, somos eliminados, así que esa acción no es obligatoria, pero la verdad es que resulta bastante interesante. Segunda opción, la opción de limpiar nuestra zona de juego. Y esto es interesante porque cuando nosotros vamos jugando las cartas, esta no queremos jugarla al trébol, porque si va a nuestra zona de juego estamos eliminados. Según vamos jugando cartas, tenemos que colocarlas de manera que se vaya viendo solapado cada una de las cartas que hemos ido jugando. Las cartas sucesivas las iremos colocando unas encima de las otras. Y si en un momento determinado tenemos una secuencia de 3 cartas de colores diferentes, como segunda opción de nuestro turno podemos limpiar nuestra zona de juego. Podemos limpiar nuestra zona de juego, que habremos ido jugando cartas, podremos limpiar nuestra zona de juego, llevarla al descarte general y robar una carta del mazo. Podemos hacer estas opciones, o sea que en un mismo turno podremos robar 2 cartas. Si tenemos, primero, queremos hacer el robo inicial, opcionalmente, y segundo, si podemos limpiar nuestra zona de juego, podremos también robar la primera carta del mazo. Esas dos acciones de nuestro turno son opcionales, las dos. Alguna, la primera, podemos hacerla o no, la segunda, si tenemos la opción, solamente porque hayamos jugado cartas en nuestra zona. Bueno, recordad que si jugamos un trébol, he estado pensando simplemente en amontonar cartas para deciros el ejemplo de los 3 colores, pero recordad que si hay un trébol en nuestra zona de juego, automáticamente somos eliminados de la partida, ¿vale? Pensar que tendríamos que tener una secuencia de 3 cartas de colores diferentes en la que ninguna de ellas, por supuesto, fuera un trébol. Fijaros qué buena suerte que yo ya en mi mano de cartas cuento con un par de cartas de trébol. Esto es peligroso. Bueno, y por último, la tercera opción de nuestro turno, y esta ya es obligatoria, es jugar una carta. Jugar una carta encima, en nuestra zona de juego, encima de la pila. Nosotros vamos jugando cartas en nuestra zona de juego. Aquí tendremos el mazo general. Ese mazo general tendrá una zona en la que se van produciendo los descartes y cada jugador tendrá su pila de juego. Bueno, llega mi turno y entonces obligatoriamente tengo que jugar una carta. Cuando juego la carta, tengo que poner en marcha su efecto y entonces en ese caso vamos aplicando los diferentes efectos de las cartas. ¿Cómo nos van a ayudar las cartas? Bueno, pues aquí tenemos los diferentes ejemplos para que conozcáis las cartas. Primero tenemos la carta de cuervos, que nos dice que podemos robar una carta a la siguiente persona. La vamos a robar sin ver, solo vamos a saber para poder elegir qué color le robamos, porque el otro jugador va a tener sus cartas de esta manera y nosotros vamos a poder elegir qué color de carta le robamos, pero no vamos a saber qué carta es. Por lo tanto, le robamos una carta a la siguiente persona en función de cómo esté orientada la herradura, pues en un sentido o en otro, a la siguiente persona en el turno. Y esa persona roba una carta de un color distinto al que le has robado. Así que a lo mejor si cuentas con algún que otro trébol en tu mano, pues robar una carta de un color distinto al de tu trébol puede provocar que el otro jugador te robe, como tiene que robarte una carta de otro color, se lleve el trébol para su mano. Bueno, puede ser interesante manejar el cuervo en ese sentido. El espejo roto. Bueno, el espejo roto es una carta que nos dice que si debajo de esta carta hay una carta con el mismo nombre que la carta superior de la pila de otra persona, dale una carta tuya y róbale otra. Es decir, yo al jugar esta carta tengo debajo mal de ojo. Si este mal de ojo está en la parte superior de la pila de otro jugador, podemos poner en efecto el espejo, que es, bueno, yo le robo una carta, él me roba otra. Aquí no influyen los colores, pero bueno, a lo mejor también podemos librarnos de un trébol de esa manera, nunca se sabe. El gato negro. El gato negro, recordad que las cartas hay 6, hay 2 azules, 2 rojas y 2 amarillas de cada uno de los tipos de cartas. El gato negro roba la carta superior del mazo. La siguiente persona descarta una carta de tu mano a su pila. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Tened en cuenta que es obligatorio que los jugadores vayan colocando su pila de juego en su zona a la vista
recordad, solapadas, de manera que como sabemos que hay 6 cartas de cada tipo, 2 por color, vamos revisando la mesa y ya sabemos qué cartas están saliendo, qué cartas se están jugando. Y por lo tanto también podemos echar las cuentas de las cartas que quedan por salir. Bueno, entonces también es interesante saberlo. Yo robo la carta superior del mazo. Juego esta carta, robo la carta superior del mazo y la siguiente persona descarta una carta de tu mano a su pila, ¿vale? Yo juego esto aquí, robo la carta superior del mazo a mi mano y otra persona del juego roba una carta, imaginaos que roba el trébol y la tiene que descartar en su pila. Si me roba esta carta, al descartarla automáticamente en su pila, pierde la partida. Saber que cuando se descarta una carta en una pila de un jugador, no se aplica el efecto. Solo se aplica el efecto cuando un jugador juega una carta en su propia pila. Cuando tiene que descartar una carta o otro jugador por un efecto del juego descarta una carta en su pila, sea suya de otro jugador, no se aplica el efecto de la carta. Solamente si es un trébol, que provoca la eliminación de la partida. Bueno, pues así, por ejemplo, funciona el gato negro. La herradura lo que tenemos que hacer es robar la carta superior del mazo, ¿vale? Y luego devuelve una carta encima del mazo. Cambia el sentido de la ficha de herradura. Por lo tanto, yo juego la herradura, robo la carta del mazo, la principal, y luego puedo devolver una carta. Puede ser la misma o puede ser otra cualquiera. Yo, por ejemplo, ahora podría devolver el trébol a la parte superior del mazo. ¿Y sabéis qué puedo hablar? Pues puedo decir, pues ahí os va un trébol, queridos amigos, o puedo decir otra cosa para despistar, o bueno, o durante el juego puedo hablar lo que quiera. Eso es lo que nos permite la herradura, aparte de cambiar el sentido en el que se va a jugar, que eso también afecta a los efectos de algunas cartas, también me permite robar una carta y dejarle a alguien un regalito en la parte superior del mazo. Por eso robar del mazo es una opción, no es obligatorio. Y a veces podemos sembrar la duda de qué carta está aquí encima y los jugadores pueden tener interés o no en realizar esa acción opcional de coger cartas. Pero si no cogen cartas, su mano no crece y si su mano no crece, están más cerca de ser eliminados. Bueno, el juego es sencillo, pero también es muy divertido, estratégico, muy entretenido. La carta de mal de ojo. La carta de mal de ojo nos dice que elijamos un color, ya sabéis, uno de los colores de los dorsos, que elijamos un color y la siguiente persona jugará una carta de ese color durante su turno si la tiene. Bueno, imaginar que alguien al final robó el trébol que nosotros dejamos aquí y se la ha llevado y es amarilla y podemos influir con esta carta en que tenga que jugar una carta amarilla. Nosotros sabemos que era el trébol y además sabemos que es la única carta amarilla que tiene, es decir, sabemos que está eliminado seguro. Bueno, ya veis todas las implicaciones que tienen las cartas del juego y las implicaciones que tiene estar bien atento a lo que está sucediendo en el juego. La sal derramada, qué mala suerte derramar sal, ¿no? Descarta una carta de la mano de la siguiente persona a su pila. Pues lo mismo que hemos dicho, ¿no? Estar atentos bueno, lo que se habla, lo que se ve, lo que se deja, lo que se coge, lo que no se coge. Bueno, cómo podemos intuir o no, según va avanzando la partida, lo que los demás pueden tener. Le vamos a descartar una carta de la mano a su pila. Bueno, pues por lo tanto, le podemos hacer que lo eliminen. O podemos salir de dudas. O podemos sembrar más dudas en la partida. Y por último, bueno, pues el trébol. Si está en tu pila pierdes, si conseguimos que llegue la pila de otro jugador sería el que perdería. Así funciona el juego. El primero que tenga el trébol en su zona es eliminado. Y así 1 a 1, si a alguien le cae un trébol en su pila. El que se quede sin cartas en la mano también es eliminado. El último que quede en pie con cartas en la mano es el que gana este mala suerte. Así que ya sabéis, lanzar tréboles a los demás, intentar que vuestra mano crezca, que la mano de cartas de los otros disminuye, sembrar el terror y el miedo con vuestros comentarios, la duda, será cierto, será mentira. Bueno, todo esto es lo que nos ofrece este mala suerte de Zacatrus, que llega a final de año para, bueno, avivar estas partidas de las Navidades y seguir el recorrido ya en el 2025. Bueno, nada más, suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen los avisos de nuevo contenido. Bueno, y como siempre os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal. El canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos y nos vemos con próximos contenidos. Adiós.